Hibarin es colorista, animadora y artista de cómics mexicana. Graduada en artes visuales, desde hace 15 años se ha dedicado a trabajar en fanzines y como asistente de cómic. De 2014 a 2016 hizo 2 capítulos de la serie animada Futuro a la Vista y la campaña publicitaria Salta a la Secu para el Colegio Nacional de Matemáticas. También hizo el diseño de la mascota de los sitios Gen Tokyo Mou y Opal Mou, así como un spot animado publicitario para cines en los festivales Anifest. A partir del 2019 se dedica a trabajar para la plataforma Webtoon, como asistente de color en cómics como Love, Lupe Mágica, La Tenebrosa Evelyn y Shulel, entre otros. En 2023 crea el Atelier para Creadores, serie de talleres totalmente gratuitos para creadores en cómic y webcómic, donde también participa con el taller Agiliza tu rendimiento sin morir en el intento. Ese mismo año imparte el taller Freelanceando sin morir en el intento, en Más Media Senderipía de la Universidad Simón Bolívar en Colombia. Actualmente publica su primer cómic con la editorial Webtoon a tiempo completo, No Escape, que es la historia de una impulsiva joven que busca proteger a su hermano príncipe de una organización mágica criminal, de la cual el líder es su mejor amigo e interés romántico. Sí, mira, vamos a empezar por esto porque digo, creo que al final es como el propósito de tu canal, orientar y educar un poquito más a los que no tienen idea de por dónde entrarle. Pero sí, es que definitivamente el camino del cómic, al menos aquí en México, para mí no fue fácil, fue muy complicado, porque yo entré, como te comentaba, yo no empecé a dibujar desde niña, como la mayoría de los artistas, porque yo sé que la mayoría desde que tengo 3 años, 5 años, me gustaba inventar historias o hacer dibujitos o copiar dibujitos. Yo no, yo no, a mí me gustaba leer libros. Mis amiguitos siempre me veían raro porque traía pues, un libro y no tiene dibujos, ¿no? No tiene dibujos. Perdón, pero estos me gustan, ¿no? Pues obviamente yo veía la tele, me gustaban las caricaturas. Yo sé que mi estilo está muy influenciado por el anime y el manga, pero la verdad cuando yo era niña yo veía de todas las caricaturas, o sea, todo lo que pasaban en la tele, no importaba el estilo, yo veía Sailor Moon, yo veía Los Caballeros del Zodiaco, yo me acuerdo que tenía como 4 años cuando veía Los Caballeros del Zodiaco porque un amiguito de el kinder hizo una fiesta temática de Los Caballeros del Zodiaco y nos regalaron playeritas y dulces y toda la cosa. Y yo dije, ay, ¿qué es esto? ¿Dónde lo pasan, no? Entonces, pues así empecé, o sea, yo empecé viendo caricaturas. Yo no leía cómics hasta que mi papá los empezó a traer a la casa. Por ahí de los 8 años más o menos, estaba Dragon Ball en la tele y un día mi papá en el puesto de periódico encontró un manga de Dragon Ball. Y me dijo, mira, te lo compré, es el Goku, el que sale en la tele. Y yo de, pues a ver, ¿no? Y dices, wow, está en blanco y negro. También una vez mi papá me trajo los cómics de Gen 13, pero yo tenía como 8 años. Y yo cuando los repasé otra vez dije, ¿por qué mi papá me dio a leer esto? Esto no es para niños. Pero ok, o sea, yo me leí todo Gen 13 a los 8 o 9 años. Las películas de Disney me gustaban mucho. eh, todo, o sea, yo le entraba así como a todas las caricaturas. Cuando estaba en la secundaria, ya fue que empezó a ver como un poquito más esto de el boom de el anime y todo, entonces pasaba Pokémon, Digimon, Sakura Card Captor, como que estaban empezándolos a meter más en tele abierta. Y pues a mí me gustaba, es que nunca me han dejado de gustar como todas las caricaturas, pero la orientadora en aquel entonces me regañó y me dijo algo así como de, esto es para bebés, tú ya no eres un bebé, no tendrías por qué estar eh, viendo esto. Pero, o sea, en aquel entonces yo con 14 años dije, si esto es para bebés, ¿quién lo está haciendo? No lo está haciendo un bebé, o sea, un bebé no está haciendo esto para otros bebés, esto es un trabajo de adultos. Entonces me va a decir que de esto no hay trabajo, porque ella decía que de caricaturas no se come, no se vive. Y yo decía, no, es que como, está tonta, no puede ser, o sea, esto tiene que ser un trabajo. Pero yo no sabía absolutamente nada, nada, nada sobre creación de cómics, creación de animación, yo no sabía nada, o sea, nada, no tenía ni idea, yo no dibujaba. Cuando entré a la preparatoria, alguna vez nos llevaron así.
personas invitadas a hablar de sus trabajos, etcétera. Y fue una persona que hacía cómics independientes. Y por más que me he querido acordar el nombre de esa persona, nada más no puedo, pero me acuerdo que tenía así 3 tomos compilados de una historieta donde el protagonista era un ratoncito. Era un ratoncito que vivía así aventuras muy como Tom y Jerry, pero estaba muy bonito. Entonces, me acuerdo que le pregunté qué estudió y él me dijo que estudió artes plásticas, pero que ya se metió tarde porque pues él había estudiado, me parece que química, biología, algo así, no le había gustado y descubrió que era muy bueno haciendo los dibujos de sus apuntes de biología y se empezó a interesar en la historieta y a partir de la historieta fue que dijo, no, ok, me voy a meter a artes plásticas. Y en base a eso, pues empezó a construir su carrera. Entonces, pues yo ya cuando salí de la preparatoria dije, ok, quiero saber un poco más. Yo para ese entonces, pues nunca dejé de ver ni caricaturas, ni anime. Ya empecé a comprar yo mis propios cómics, mis propios mangas. O sea, siempre me gustó, pero más como del lado del fanatismo, no del lado del creador. Y cuando me empecé a interesar más sobre la creación de cómics, empecé a ver así como los materiales que hacían, que utilizaban, perdón. Y yo me acuerdo que me reí mucho cuando en un listado venía así cartulina opalina holandesa de tal gramaje. Yo me reí, yo dije, esto no existe. Yo me reí muchísimo. Se me hacía tan raro, tan raro. Sí, o sea, yo leía como todos los tipos de materiales y en algún momento pensé que me habían dado una lista de mentiras, o sea, todo sonaba como muy absurdo para mí porque no conocía nada. Pero ya cuando entré a la carrera y empezaron a usar lo primero que vimos fue cómo era, como destapar el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. Entonces, ejercicios de sombra y contorno, espacios negativos. Y después entramos a perspectiva. O sea, empiezas como de a tan poquito, tan abajito, que de verdad yo pensé que iba a entrar y me iban a decir, sí, 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 estos son los materiales y así se dibuja, ¿no? Pero era dentro de mi total ignorancia porque yo no conocía absolutamente nada sobre la creación. Entonces, yo me acuerdo que lo primero que nos pusieron a hacer fue así como que analizar retratos, empezar a partir de simetría y después de perspectiva y ya después empezamos a ver técnicas en blanco y negro, técnicas con tinta y después entre óleo, acuarela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando me di cuenta, pues nada de eso iba como orientado a cómic. Me estaba sirviendo porque yo no conocía absolutamente nada y me estaba ayudando mucho. Teoría del color, composición, anatomía y aprendí a dibujar en ese momento, pero yo quería aprender a hacer un cómic. En artes visuales, pues apenas estaba entrando como todo lo digital, entonces aprendí con Photoshop 7 me parece que era en ese entonces, y Flash cuando todavía era de Macromedia. Entonces, cuando empiezan a hacer los cambios en los programas, yo ya no entendí absolutamente nada. Pero, pues como yo quería seguir viendo sobre cómic, me metí a una escuela que era así como escuela profesional de dibujo, que creo que eran así como muy populares, las anunciaban así en revistas de tipo Dibujarte, Conexión Manga, etcétera. Y entré a una de esas y me siguieron enseñando más técnicas, me enseñaron así sobre composición, sobre narrativas. El profesor que tenía y la otra profesora eran como bastante buenos porque no eran así como de la cosa se tiene que hacer así, sino más bien te orientaban a que descubrieras qué era como lo que a ti te gustaba, qué era lo que a ti más te servía, porque pues por ejemplo, ellos ya estaban más o menos grandes, o sea, no tenían como mucho conocimiento, por ejemplo, de manga o de lo que pasaban actualmente en la tele, ellos eran así más como de vieja escuela, uno de plano nada más sabía hacer así como realismo, retratos, y la profesora sí estaba como más clavada en estilo así americano, ¿no? Más Marvel de ese tipo de cómics. Pero como la mayoría de los que iban tenían así estilos tan diferentes, ellos eran muy buenos como en aprovechar para lo que se nos hacía sencillo a nosotros,
y orientarnos a cómo conseguir nuestro propio estilo. Entonces empiezas copiando una foto y después ya puedes rehacer esa foto en el estilo que a ti más te gustaría imitar o en el estilo en el que más te gustaría como acomodarte. Entonces yo me acuerdo que nos decían, van a traer para la siguiente semana recortes o impresiones de lo que les gusta, de ilustraciones que les gusten, y no tienen que ser todas del mismo autor, sino ilustraciones que les guste y el por qué les gusta. Entonces, me acuerdo que pasa un chavo y dice, es que a mí me gusta este ilustrador porque me gusta cómo dibuja la nariz. Y todos se ríen. Y el profe dice, no, 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 está muy bien, porque si a él le gusta cómo dibuja la nariz, entonces podemos analizar qué es lo demás que le gustan. Entonces empieza a decir el profesor, te gusta cómo dibujan las narices porque en vez de hacerlas redonditas, las haces un poco más angulares. Y mira, si te das cuenta, en estas otras tres ilustraciones que me trajiste, los trazos son más angulares, terminan así en picos, son más rectos. Entonces, si tú quieres como emular ese estilo, vamos a tener que checar qué es lo que más te gusta de estos tres estilos que parecen tan diferentes, pero realmente no lo son. O sea, él era como muy bueno observando todo ese tipo de cosas. Todo eso se me quedó como muy pegado. Entonces yo fue más o menos a partir de los 21 años que terminé la carrera, 21, 22, que pude conseguir como mi primer trabajo. Y mi primer trabajo fue totalmente freelance, o sea, fue a través de internet. Yo, como ya había dicho, era muy fan así de un montón de cosas, nada más de la parte del consumidor. Y a mí también me gustan mucho los videojuegos, entonces yo a veces buscaba en internet y solamente llegaba a páginas japonesas porque eran videojuegos así que casi nadie jugaba acá. Y una vez se me ocurrió mandarle un correo a una chica que hacía unos fanarts muy lindos de un videojuego que me gusta mucho que se llama Bloody Roar. Y casi no había arte de ellos, pero ella hacía cómics, o sea, ella hacía sus propios signs para venderlos en la Comiquet de Bloody Roar y tenía como cuatro o cinco en aquel entonces y hacía ilustraciones casi casi cada semana. Entonces se me ocurrió mandarle un correo, le dije, sí, en inglés muy feo, hola, yo soy de México, soy fulana, me gustan mucho tus cómics y me gusta mucho tus ilustraciones, aunque no estoy entendiendo nada porque no sé japonés, pero me gustan mucho. Y me respondió así como, ay, puedo creer que me están viendo hasta México, qué loco, bla, bla. Y empezamos a platicar así a través de correos. Eventualmente nos pasamos el Skype, porque en ese entonces pues era Skype, y empezamos a platicar, a platicar, a platicar, y pues yo le contaba que estaba estudiando en la universidad. Ella es así como 10 años más grande que yo, ella ya había terminado la universidad, ella ya trabajaba, tenía así como su propia imprenta y aparte su propio, se les dice círculos allá en Japón, su círculo de artistas de cómic. Entonces eran así como 6 personas que se juntaban para hacer sus cómics de este mismo videojuego, iban y los vendían a la comiqueta, hacían un tiraje así chiquito de 500, y esos 500, pues ahí a lo mejor no se vendían todos, pero se les quedaban para la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces, hubo una vez que ella tuvo un problema con los tiempos y me dijo, ¿sabes qué? No tengo quien me haga las tintas y necesito entregar esto ya. ¿Tú puedes? Y yo te pago. Y yo así de, no, pues sí, sí puedo. Entonces, le ayudé a hacer las tintas de su cómic. Y me acuerdo que no encontrábamos en ese entonces cómo hacerme el pago, porque ya estando hasta Japón, no existía el PayPal todavía, o sea, PayPal no estaba aquí. Las transacciones, o sea, lo que me iba a pagar en aquel entonces, se iba a comer así como el 80% de la transacción. Y y me dice, pues, ¿qué hacemos? Es que yo no puedo no pagarte, o sea, no puedo no pagarte. Y en aquel entonces, bueno, a mí me gusta mucho un sintetizador de voz, que es aparte artista, que se llama Hatsune Miku. Y en aquel entonces iba arrancando, o sea, era así como muy bajita de popularidad, pero ya en Japón era todo un boom. Y tiene conciertos virtuales. Entonces los conciertos virtuales se podían ver por internet si pagabas. Y me dijo, pues mira, te puedo comprar el juego que salió para PSP y te puedo pagar el concierto. Entonces, yo le dije, ah, no, pues sí, está cool. Pues de otra forma, o sea, no, no.
no puedo como disponer de ese dinero. Entonces sí, mi primer trabajo con esta chica fue una entrada a un concierto y un juego de PSP, porque no había manera de que me pudiera como transferir ese dinero. Pero le gustó mi trabajo y a partir de ese entonces fue que empecé a colaborar más con ella, porque ella trabajaba mucho de forma independiente y con otros autores. Y cuando otros autores se dieron cuenta de que podían como beneficiarse de trabajar entre ellos, es que, wow, la cuestión de el trabajar de los japoneses es bien distinta de la de aquí, porque cuando a ti tú necesitas algo, llega la otra persona y te dice, no hay problema, yo te ayudo, pásamelo y yo lo hago, porque es así como, es una comunidad muy, muy, muy unida. Entonces, todos se ayudaban entre todos y de paso me ayudaban a mí porque yo estaba aprendiendo. Entonces, ya cuando empezó a entrar PayPal, pues entonces yo ya podía recibir mi pago por PayPal. A veces te tardaba así como un mes en pasar a mi cuenta de banco. Era horrible los tiempos de transferencia de PayPal, pero gracias a ellos fue que aprendí mucho y pues desde entonces he trabajado así como de forma freelance y como asistente de cómic. Yo creo que fue a partir de ese entonces que también me empecé a interesar en animación. Pero sí, o sea, yo estuve trabajando con ellos más o menos como, yo creo como 5 años. Sí, como 5 años más o menos. Ya en el momento en el que el trabajo se me hizo un poco repetitivo, fue que empecé a buscar por otro lado. Al principio nada más les ayudaba a entintar, por ejemplo, si su cómic era de 16 páginas, porque todo era cómic independiente, a mí me pasaban, no sé, 3 o 4 para que ellos terminaran un poquito más rápido. Después empecé a meter tramas de puntos, las tramas estas en el manga. Me enseñaron los programas que ellos usaban, porque pues obviamente esos programas no estaban aquí. Ahorita es Clip Studio, pero antes era Manga Studio. Entonces sí lo corría muy pesado mi computadora, necesitabas así como descargarle las tramas que ibas a usar, pero pues todo eso ellos me lo fueron pasando. Entonces, pues sí, mi trabajo con ellos era como asistir en 3, 5 páginas de cómic que ellos necesitaban. Después de eso, cuando empezó a crecer el estudio, porque se volvió un estudio donde estaban, empezaron a repartirse trabajos que venían de otras áreas, por ejemplo, trabajos de diseños, empezaron trabajos de animación para hacer, ¿cómo se le llama? El clean-up de la animación. Eh, lo trabajaban con estudios chinos para que se mandaran otra vez a Japón, a pesar de que ellos estaban en Japón. Pero pues los estudios chinos en aquel entonces, bueno, ahorita ya es como un poco más común, pero en aquel entonces no era tan común que se outsourceara tanto la animación a otros países. Eso nada más lo hacían los estudios chinos, porque sí, o sea, el trabajo en China tiene que salir rapidito, tiene que salir muy rápido. Entonces a ellos como que no les importaba tanto de dónde viniera, siempre y cuando fuera así como que entregado. Entonces, pues empecé a trabajar también en animación. Ahí sí no me gustó tanto la experiencia, porque tuve que entrar, tomé un diplomado de animación. No había visto animación en la escuela, solamente como las bases para un poquito de motion graphics y lo de Flash, pero era muy distinto, o sea, sí, era una cosa bien diferente. Entonces entré a un diplomado de animación, me duró un año, aprendí así como lo básico y empecé a trabajar con ellos nada más 5 meses haciendo limpieza en animación para una serie que se llama, ay, siempre se me olvida el nombre, Maruko-chan, Chibi Maruko-chan, de Toei Animation. Esa serie es como reconocida porque dura muchísimos años al aire, tiene así como mil y cacho de capítulos, o sea, es como muy, muy gustada en Japón. Yo jamás la había visto, yo la verdad no creo que la hayan pasado aquí en México, o no sé si en alguna otra parte de la TAM, pero pero pues sí, o sea, en ese fue que estuve trabajando. Y sí, en el momento en el que sentí que ya no estaba como aprendiendo mucho, es entonces cuando me empecé
a mover a otros lados. Dije, voy a intentar aquí, voy a intentar aquí en México, porque ya llevo 5 años trabajando freelance en otros lados y la verdad no sé cómo esté la escena aquí, porque allá en Japón, incluso ahorita hay mucho trabajo, o sea, hay muchísimo trabajo. Si tú quieres llegar a trabajar en Japón, yo creo que más ahorita que antes es más fácil encontrar un trabajo de asistente, un trabajo de tintador o incluso pitchar tu cómic allá. Ahorita es mucho más fácil que antes, pero sigue habiendo mucho, mucho trabajo, porque es una industria muy, muy grande. Y cuando llegué aquí, topé con que aquí no. Aquí estaba muy, muy difícil la situación. Entonces, pues empecé chiquito, empecé en convenciones, empecé me acuerdo que hice un fanzine igual de Hatsune Miku. Saqué dos, llegué a sacar dos. Pues ok, no era una IP mía, pero como venía de trabajar de Japón, entendía como cuáles son las restricciones, ¿no? Porque hay reglas no escritas en el Comiket de Japón, donde, por ejemplo, tú puedes hacer un fanzine, fan art, de lo que tú quieras, pero tu tiraje no debe exceder así. En aquel entonces eran 1,000, ahorita ya son 5,000. Tu tiraje no debe exceder 5,000. Tienes que hacerlo siempre diciendo, este trabajo es una obra de ficción, yo no represento a la compañía, bla, bla, bla. Yo no me quiero quedar los haces de la compañía, mis opiniones no representan las de la empresa, ni las de la IP, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues empecé así aquí así de a poquito. Empecé como a conocer fans, empecé a tratar con gente nueva, con autores nuevos. Recuerdo que una chica, sí de plano me fue a dejar una carta de tú le haces muy mal a toda la gente que hace cómics porque tú lo que estás haciendo es robar, esto que hiciste es robar y no lo condono y bam, me bloquea y estás como de, ouch, ok, pues bueno, y yo seguí trabajando pues en mis cosas. En aquel entonces, como empecé a ir más a convenciones, me acuerdo que me contactó un chico de una página que apenas iba a entrar, que se llamaba, o se llaman en Tokio, y ellos querían una mascota para su página. Entonces les hice la mascota, me pidieron muchos assets para la mascota, muchas ilustraciones, postales, cositas para playera, dibujitos. Terminé haciendo para ellos un spot animado para cines en los festivales estos de Anifest. Y a raíz de esto fue que me buscó una persona que en aquel entonces, no recuerdo muy bien qué hacía en el colegio de matemáticas, pero él estaba trabajando ahí y él le había como pitchado a su jefe la idea de una serie animada, así como estilo anime, para hablar un poquito más sobre las matemáticas, la importancia de la educación, etcétera, etcétera. Y me gustó la idea, se acercó a mí, me gustó la idea y le dije, ok, ok, vamos a hacerla. Entonces, pues como era de parte del Colegio de Matemáticas, me lo pagaron a mí, yo me dediqué a hacer toda la animación. Fueron nada más 2 capítulos, aunque se habían planeado 10, pero al final el dueño de la escuela dijo, no, 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 sabes que nada más estos dos y un comercial. Entonces, hicimos 2 capítulos, yo hice toda la animación, pues la producción, los guiones, la persona que me había contactado tenía así como que una idea para los guiones. Entonces yo ya la iba refinando, pues conseguí actores de voz, conseguí persona que me hiciera la música, la edición de audio, etcétera. Entonces yo ya hice toda la animación, la edición de video, la postproducción, salió. Ese proyecto creo que nos tomó como año y medio para sacar nada más 2 capítulos porque pues sí estaba difícil, ¿no? Era una sola persona nada más. A veces los tiempos de paga, aquí fue otro así como tope, ¿no? Los tiempos de paga aquí en México sí son como de, ay, no, es que Hacienda, ay, no, es que no han liberado el cheque, ay, no, es que esto, es que lo otro. Y sí dije, wow, ¿por qué mi país me está poniendo tanto tope para trabajar? Yo venía de trabajar de Japón y mi mayor tope era así como de mi transferencia pasa en un mes, pero pues es porque no había otra forma, ¿no? Y de repente llegas aquí y te dicen, ay, no es que el SAT, ay, no es que el cheque, ay, no es que el banco, y hubo un de plano así como
un lag de pago de más o menos de un año. Entonces yo sí dije, no te traigo tu cosa hasta que tú me pagues. Y pues así, ¿no? Entonces ya después de esa experiencia dije, no, creo que animación no es lo mío. Voy a seguir haciendo ilustración y voy a seguir asistiendo cómics. Y fue así como caí en Webtoon. Una amiga, Arechan, ella empezó su carrera en Webtoon y después de haber publicado su primer cómic dijo, es que, ¿sabes qué? Los tiempos no me dan, necesito un colorista. Y yo, ok, está bien. Este, yo siempre había trabajado como haciendo tintas, haciendo tramas, color. A mí me gusta mucho el color. Creo que es la parte en la que más me he refinado y me he como estudiado mucho, precisamente por eso, porque cuando estuve trabajando con los japoneses, solamente estaba haciendo tramas y cosas en blanco y negro. Entonces yo necesitaba como eh, alcanzar todos esos años donde no había podido practicar color y dije, no, pues voy a entrar a Webtoon como colorista, creo que esto está como perfecto. Y ahí fue cuando empieza otra vez la escala de aprendizaje, ¿no? Porque empiezas a colorear, empiezas en un programa nuevo, empiezas en un formato nuevo. Y digo programa nuevo porque ella manejaba Clip Studio y yo estaba como muy acostumbrada al SAI, que ese igual lo compré cuando empecé a trabajar con los japoneses y de repente fue así como que el mejor programa de coloreo que todo el mundo usaba. Y a partir de ahí, pues empieza otra vez, empiezas a reaprender. O sea, me gusta este trabajo porque nunca terminas de aprender. Todo el tiempo las cosas están cambiando. Entonces yo quería volver a Flash, no, pues Flash ya no es Macromedia, ya es Adobe. Tienes que reaprender el programa. Actualiza Photoshop, tiene cosas nuevas, tienes que reaprender el programa. Manga Studio, ahora es Clip Studio, y ya trae cosas nuevas, tienes que reaprender el programa. Y ahora ya hay 3D, y ahora ya hay SketchUp, y ahora ya hay modelado, y ahora hay mallas. Entonces, pues yo me la pasé aprendiendo todo lo que había que aprender en ese lapso de su cómic, que fue Love. Estuvimos, me parece que 2 años trabajando en Love. Yo me acuerdo que al principio cada panel me tomaba una hora, porque yo estaba acostumbrada a colorear ilustraciones, no cómics. Entonces tuve que empezar a estudiar cómo aprovechar el tiempo para no tomarme una hora en cada panel, porque una hora de un capítulo de 40 paneles son 40 horas. Es una jornada de una semana y no podía ser porque ella tenía que entregar su cosa en una semana. Entonces empiezas, ok, ¿cómo puedo aprovechar todos mis recursos? ¿Qué más le puedo aprender a este programa para ya no tener que estar con este tope de tiempo? Entonces, si vuelvo así en el tiempo, que habrá sido eso en 2019, sí, 2019, ahorita un panel ya me toma máximo 3 minutos, de aquel entonces que me tomaba una hora, pero es porque pues me decidí a aprender lo más posible de los programas, observar qué es lo que se estaba haciendo ahora, porque yo no tenía mucho conocimiento del manga coreano. Yo nada más conocía el manga, no leía casi trabajos coreanos y todos venían a color. Y tienen así una cantidad impresionante de brillos y olanes y assets. Y yo decía, ¿cómo les da tiempo para hacer todo esto? Entonces empiezas a observar, pues para que les dé tiempo, utilizan colores más saturados y aquí utilizan sombras más pequeñas, pero si los espacios son más grandes, entonces utilizan las sombras más grandes, utilizan el volumen así, ya está, ya está, ya está. Entonces, sí, empiezas a observar y lo empiezas a aplicar. Y solo así, porque llegó un momento en el que mi esposo empieza Lupe Mágica. Y pues yo entré así desde el primer capítulo con Lupe Mágica, haciendo todo, haciendo los fondos, haciendo el color, haciendo el ambiente. Al mismo tiempo estaba todavía con Love, no terminaba Love. Y cuando entramos con Lupe y se termina Love, la editora en aquel entonces de Lupe Mágica empezó a recomendarle mi trabajo a otros autores que estaban teniendo problemas con terminar su color. Entonces, pues seguí trabajando con Lupe, pero al mismo tiempo llegó el autor así de La Tenebrosa Evelyn, fue mi segundo proyecto, y me dijo, oye, es que ¿sabes qué? Me dijo la editora que a ti se te da bien colorear
y quisiera saber si tienes tiempo para hacer mi proyecto también. Él llevaba apenas, creo que 24 o 25 capítulos y las manos ya no le daban, ¿no? Entonces yo le dije, ok, sí, yo creo que puedo meterlo en mi agenda, pues ya tuve 2 cómics al principio, pues tener otro cómic ahorita no pasa nada, ¿no? Entonces, después llegó otra chica, así de, oye, la editora me dijo que tú trabajas muy rápido. ¿Podrías hacer mi cómic también? Nada más requiero sombras de personajes. Y su cómic se llama Estrellas Vampiro. Ella también llevaba como 12 capítulos. Y le dije, ok, sí, está bien. Y después, mi mejor amiga, Rizu, la contratan para hacer Shulel. Y a los 10 capítulos me dijo, Dianis, ¿me puedes ayudar con el color? Entonces, en aquella época, por 2 años seguidos, yo tenía entre 4 y 6 cómics coloreados a la semana. Así, ¡pum! Entonces, mi semana más así de lunes, martes, miércoles, era así de mañana se entrega Lupe, pasado mañana se entrega Shulel y al día siguiente se entrega Evelyn. O sea, ya todo ese año, que fue el de pandemia, yo lo tuve ocupado, o sea, gracias a Dios había trabajo, pero sí yo me acuerdo que fueron 2 años seguiditos así sin descanso. Entonces, a veces llegaban otros cómics que decían, oye, mi colorista se enfermó y te requiero para 2 capítulos, ¿puedes? Y yo decía, sí, sí, mándamelo. Te lo entrego, si ya lo tienes, te lo entrego mañana o pasado mañana. Entonces, como todos tienen estilos tan diferentes de color, yo en ese entonces aprendí muchísimo. Le estaba platicando a la chica de Estrellas Vampiro porque yo no la conocía. A la mayoría no los conozco en la vida real, o sea, todo fue por internet. Pero con ella tuve sí, el placer de platicar con ella el año pasado en una convención. Y le dije, es que aunque tú no lo creas, yo con tu cómic aprendí muchísimo, porque su cómic no se coloreaba de forma volumétrica, se coloreaba más como de forma dramática, o sea, todos los paneles eran muy dramáticos porque ella hace mucho uso del color. Entonces ella sí me mandaba notas de, no colores los pliegues, colorea con impacto, no colores de esta forma, colorea más dinámico. Entonces, switcharme así como de un trabajo a otro trabajo a otro trabajo, me ayudó como a despegarme un poquito más de o sea, romper la monotonía, porque no todo era así de, ah, yo me tengo que parar a colorear, pero aprendía como a switcharme de uno para pasar a otro, entonces digo, ah, no, ok, aquí la luz viene de este lado, pero tiene que ser más dramático, ok. El cómic, por ejemplo, de Evelyn era un cómic de terror, entonces, pues sí requería como más juegos de luces y más juegos de sombras y a veces le metíamos como más texturas, etcétera, etcétera. Pero Loop era muy mágico y muy colorido, entonces requería brillos y estrellitas y flores, muchas flores por todos lados. Entonces sí fue una experiencia como, pues sí, muy interesante. Y dije, ok, ¿por qué yo no estoy haciendo un cómic? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no estoy yo regresando al cómic? Y fue a raíz de eso que dije, ok, vamos a intentarlo en Webtoon, porque pues Webtoon era una plataforma nueva, había mucha gente, sobre todo muchos chavitos. Yo ya no estoy chavita para nada, pero era bien padre encontrar así como gente nueva que quería hacer como cosas diferentes y sobre todo gente joven. Eso era lo que más me impresionaba, gente joven, porque la gente que está así como en mi rango de edad, o de plano se cansó de los cómics, o de plano sigue haciendo la misma cosa así por años. Y yo digo, muy bien si les funciona y muy bien si se lo siguen pagando, pero la verdad yo ya no quiero leer lo mismo. Yo quiero leer cosas nuevas, o sea, quiero que me enseñen cosas diferentes. Y eso yo lo encontraba en Webtoon, o sea, en Webtoon yo encontraba un montón de historias muy diferentes, con enfoques frescos, novedosos, y ni siquiera era tanto así como de la estética coreana o la estética de anime. Todo el mundo tenía estilos así bien diferentes de ilustración y aparte de contar la historia. O sea, también eran historias diferentes. Yo, por ejemplo, no era de leer historias de romance para nada, no me gustaba, no me gustaba el romance. A mí siempre me han gustado como las historias de acción, de pelea, de misterio, de terror, eso es así como mi enfoque. Pero en Webtoon sí, el porcentaje de mujeres que hay ahí es muchísimo. Entonces, todo eran historias de romance, todo eran historias de romance. Y dije, bueno, pues
no puedo decirle que no, no, aquí estoy, vamos a leer. Y sí, wow, es como, es muy, muy, muy diferente de la época en la que yo crecí viendo el romance que había a lo que hay ahorita de romance. Y era algo que estaba platicando con mi esposo esta semana. Repasé varias películas así como viejitas, La Mosca, eh, Gone in 60 Seconds, etcétera, etcétera, que son como historias pues, de terror y de acción. Pero a mí me perdía muchísimo en el momento en el que metían al personaje femenino, donde el personaje femenino nada más estaba para ser la mujer. Ese era su rol en toda la historia, ser la mujer. Entonces no me daba ninguna otra cosa y era así un romance muy, muy, muy forzadote cuando pues yo venía a ver la mosca, ¿no? Yo venía a ver el monstruo, yo venía a ver carreras de carros, yo venía a ver cómo se robaban un carro y de repente así hay una subtrama amorosa que no viene al caso, donde no hay química, no hay como nada de atención por el personaje femenino porque no sé por qué está ahí, nada más para cumplir, supongo que el status quo de la heteronormatividad que se tenía que poner en los noventas, ¿no? Los ochentas, noventas. En cambio, lees una historia ahorita creada por una mujer de romance y el personaje femenino no está nada más ahí siendo un adorno, el personaje femenino toma todas las decisiones, el personaje femenino tiene tanto que decirle al lector, tiene tantas cosas por hacer y aún así está decidida a vivir como su historia de romance y estaba como, wow, wow, ¿por qué esto no se está haciendo más? O sea, ¿por qué no estamos haciendo más esto? Entonces fue cuando empecé a leer más sobre romance y dije, ok, tengo que aprender de alguna forma a identificarme también con el romance si yo quiero hacer esto en algún momento. Y fue cuando empecé a crear No Escape. No Escape es una historia de romance y de suspenso, porque son cosas que a mí me gustan. O sea, yo no puedo dejar de lado como la acción y el suspenso y las cosas de terror. Es lo que más a mí me gusta hacer, pero igual quería aprender a escribir romance, quería poder identificarme con todo eso que ellas me hacían sentir a mí, porque yo estaba como de verdad impactada de la forma de contar de ellas el romance en relación a lo que yo tenía cuando crecí. Entonces empecé a estudiar sobre libros del romance, sobre beats para escribir romance, etcétera, etcétera, y fue así que empecé a hacer No Escape. Estuve trabajándolo mientras asistenteaba todos los demás webtoons. Entonces, pues sacaba así como 3 capítulos cada año, porque si no me quedaban manos para hacerlo. Pero eventualmente lo agarró la editorial, o sea, la editorial le interesó, me escribieron, me pidieron un pitch y pues aquí estamos, después de 15 años de estar rascando piedrita, pues esto es como mi primer cómic formal con editorial después de estar de asistente durante tanto tiempo. Sigo siendo asistente de otro cómic en este momento, ya no tiene, no le falta tanto para terminar, porque al fin y al cabo sigo aprendiendo, o sea, estoy aprendiendo sobre la marcha. Y ahorita que ya llevo 20 capítulos publicados, le comentaba a mis amigas que sí es como volver a aprender a dibujar, es que se dibuja tan distinto de una ilustración, porque una cosa es estar, te mandan el trabajo y, ok, lo entinto, ok, lo entramo, lo coloreo, pero estarlo haciendo tú, así desde hacer la composición de tu panel, crear el guión, ver que todo fluya bonito y hacer el layout y hacer el lettering y después de eso ponte a limpiar el sketch, ponte a editarlo, ponte a colorearlo. Sí, no, es un proceso así larguísimo, pero pues no hay de otra. Si uno quiere seguir aprendiendo, yo creo que lo mejor es seguir haciendo, haciendo cómics. No Escape sigue la historia de Irina Berenice, que es una chica de 21 años, acaba de cumplir 21 años, fue su cumpleaños. Y ella tenía planeado celebrar su cumpleaños con su hermano, a pesar de que sus amigos querían que salieran juntos, ¿no? Pero ella tiene así un apego a su hermano, un apego a su familia muy canijo. Ella dice, no, yo quiero ir a celebrar con su hermano, para que al final el hermano no esté, porque el hermano es príncipe de la ciudad de Berenice, lo llevan el apellido. Entonces, él está muy ocupado, le pide perdón y dice, ok, bueno, está bien.
Después de salir, a ella le gusta mucho hacer ejercicio, se la vive en el gimnasio. Pues su mejor amigo le dice, no, 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 mira, no hay bronca, lo que tú quieras hacer se tiene que hacer en tu cumpleaños. Entonces, mira, te llevo a comer, vamos a celebrar, todo cool. Cuando regresa a su casa, encuentra una nota donde están amenazando a su hermano, le están pidiendo dinero, o si no, van a ir por él. Y es que en la ciudad ahorita, en la ciudad donde viven, hay una organización criminal mágica que se llaman Jaegers y ellos están secuestrando gente, robándole a las personas, robando alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, pues como la muchacha es bastante imprudente, dice, yo no voy a ir a la policía, yo lo voy a arreglar yo porque es mi hermano, ¿no? O sea, soy la que tiene que mantener a salvo a mi hermano. Entonces se mete en broncas, obviamente, con esta organización, pero ella está ahí, o sea, para defender a su hermano y todavía hay como más que rascarle porque la organización no son tan bien como lo que aparentan, no son los villanos, pero lo interesante es que su mejor amigo, que es Adam, el que la llevó a comer en su cumpleaños, pues es parte de la organización, él es el líder y aparte, él está muy enamorado de la protagonista y la protagonista es muy tonta, no, no se da cuenta, es muy, muy mensa para esas cosas. Entonces, lo que yo quería hacer, más bien lo que yo quiero hacer con No Escape es jugar un poco con los triángulos amorosos, también un poco con, ¿cómo se dice? Los estigmas socioculturales, porque eso es a mí como una cosa de las que, algo que siempre me ha importado de forma personal. Sobre todo cuando yo estaba morrilla, cuando tenía así como 13 años, yo crecí, ¡pum! Soy de esas que crece así de un día para otro. Yo mido 1,73, pero yo mido 1,73 desde que tengo 13 años. Entonces, todos mis amigos eran así de 1,40, 1,30 y yo así como 1,73. Entonces, pues mi paso por la secundaria prepa era recibir así cosas como de, no, pues está altota, seguro es lesbiana. Y dices, ¿cómo es esa, la relación, ¿no? De, ¿está altota? ¿Es lesbiana? No, no, pues bueno, ok, pues cámara va. Como siempre me ha gustado jugar videojuegos, yo era la que se iba a las maquinitas y se clavaba así el cambio de las tortillas para jugar una reta de tequino. Y pues a veces yo me salía así con mi gorra, mi chamarra y todo. Entonces ponían el pesito y decían, yo voy después del chavo. Entonces yo volteaba y decía, ¿cómo que chavo? Ay, no, perdón, ¿eres morra? ¿Sí eres morra? Pues sí, sí, bueno, pues voy después de la morra, supongo. Entonces, yo viví mucho de eso cuando estaba en la secundaria y en la prepa porque soy muy alta, porque soy muy, muy alta. Entonces, si no era chavo, era, lesbiana. Y también, pues no nada más era así con los morros de la escuela, era con las señoras, porque las faldas no me quedaban como a las otras niñas porque no había faldas de largo de mi talla. Entonces, pues yo abajo siempre tenía que usar shorts. Y a veces las mamás así de mis amiguitos se me acercaban y me decían, ¿no te da pena, hija, andar con la falda tan corta? Y yo así de, señora, ¿usted me quiere comprar una falda más larga? Por favor, si usted me dice dónde venden faldas más largas, yo se la acepto. Se lo juro que se la acepto. A veces ya me valía tanto que le levantaba la falda y decía, traigo shorts, señora. Y se enojaban conmigo, pero ¿yo qué podía hacer? O sea, yo estaba muy altota. Yo viví como mucho de eso en la secundaria y en la prepa. Entonces sí llegaba un momento en que decía, no, ya, a mí qué, esto no me importa, no me interesa. Pero se me hizo muy curioso cómo cambió mucho de eso, de la etapa en la que yo viví a la etapa en la que viven los chavos ahorita, porque siento que ellos ya viven así como que un bullying muchísimo más agresivo y mucho más intenso en ese aspecto. Entonces ya no es tanto la agresión verbal, siento que aparte ya hay agresión física.
Entonces siempre se me ha hecho así como muy curioso la forma en la que todo eso ha ido escalando con el tiempo, pero al mismo tiempo también ya hay ¿cómo se dice? Pues cosas muy distintas de las que había antes. Por ejemplo, yo obviamente tengo amigos de la comunidad LGBT. Sin embargo, en aquel entonces, 12, 15, 16 años, nadie, ¿no? O sea, nadie podía decir nada sobre eso, nadie podía decir sí, yo soy. Ahorita, gracias a Dios, muchos ya salieron del closet, muchos ya son como quieren ser y está perfecto, pero no me imagino así lo duro que debieron tenerla en aquellos entonces cuando pues ya estaban sintiendo que no pertenecían a donde tenían que pertenecer y de todas formas se tenían que quedar callados porque si no el estigma social era así espantoso, o sea, era muy, muy espantoso. Entonces yo quise incluir todo esto a mi cómic con todos los protagonistas, o sea, quería incluir como un poquito de eso porque dije, ok, yo lo manejé de una forma, pero este personaje, ¿cómo lo va a manejar? ¿De qué forma le va a afectar? Y al mismo tiempo, ¿de qué forma lo va a superar? Porque las formas que a mí me funcionaron, puede que no le funcionen a otras personas. Entonces, por ejemplo, yo puedo voltear y decir, ay, pues X no pasa nada, ¿no? No me afecta. Pero a la persona de al lado le afecta lo suficiente para, no sé, dejar de comer, no dormir, fallar en sus exámenes, dejar de ir a la escuela, cosas así. Entonces, todo eso fue lo que yo quise incluir en mis personajes. Como todos tienen personalidades muy distintas, dije, ok, si tienen este problema que yo resolví de esta forma, ¿cómo lo van a resolver ellos y de qué manera lo van a superar para que le pueda ayudar al nuevo lector a identificarse con todo este tipo de aspectos que a lo mejor llevan en ese momento o que tienen un conocido que lleva en ese momento y no saben cómo orientarle o cómo resolverlo? Entonces, parte de la razón de ser de este cómic es para expresar, pues, todo esto que a mí me llegó a molestar en un momento, ¿no? O sea, em, cosas que no puedes platicar con muchos, cosas que no puedes decirle a las demás personas porque a lo mejor no te van a entender, porque no tienen la capacidad, la empatía de ponerse en tus zapatos. Todo ese tipo de cosas son las que me gusta reflejar en el cómic. Entonces, ok, sí tiene romance, ok, sí tiene suspenso, tiene así su toque mágico y fantástico, pero también cuando los personajes hablan entre ellos, quiero que sirva para que los lectores puedan tomar algo de ahí y puedan, ya sea agarrarlo a ellos para su propia ayuda o aprender a buscar ayuda, porque también buscar ayuda es como muy importante. Entonces, sí, eso es como parte de el proceso de trabajo y de escritura de No Escape. Yo lo que utilizo desde que entré a Webtoon, uno de los editores una vez dio unos talleres sobre el gancho semanal de cada capítulo. Entonces, ellos siempre han dicho que lo importante para agarrar a tu audiencia es así como que los primeros tres capítulos deben de tener como toda la situación, qué es lo que está pasando con el protagonista, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y cómo se va a desarrollar en el universo, ¿no? Y cómo es que le está afectando el conflicto. Y aparte de todo, como es un producto que sale semanal, debes de mantener o un gancho o un cliffhanger para pues que te sigan leyendo cada semana, porque esa retención es importante. Entonces, por ejemplo, todo ahora sí que este rollo pedagógico de de pues, ser quien tú necesitas ser, de aprender a buscar ayuda, etcétera, etcétera. Yo lo manejo con el conflicto que están llevando los personajes en el momento, porque los personajes, aparte del conflicto que viene siendo como el plot principal, mi género, a fin y al cabo, es romance. Entonces, a través de este romance que se tiene que desarrollar o a través de los triángulos amorosos que están sucediendo, es que yo puedo meter como estas pistas. Por ejemplo, Adam, que es el
interés amoroso, es el protagonista masculino. Usualmente estas historias tienen como triángulo amoroso a la protagonista y dos personajes hombres, pero aquí el triángulo amoroso es entre Adam y su expareja, que es Cyril, que también es un personaje masculino, e Irina, que es la protagonista femenina. Entonces, en el momento en el que puse así como que el triángulo amoroso ahora sí que en el plato de mesa, la mayoría de la gente reaccionó como de, "Ah, yo no me esperaba que fuera gay". Entonces, los mismos lectores, los que ya están como un poquito, ¿cómo se dice? Vamos a decirlo, más estudiados en el tema, dicen, no, 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 es que no es gay, es bisexual, que es distinto. Entonces empieza la educación y la retroalimentación entre ellos, y se me hizo bien, bien, bien interesante leerlo, porque en una de las partes del cómic, uno de los chicos, Cyril, saca un condón y le dice, no, pues si tú quieres intentarlo, órale, vengo preparado, ¿no? Y había muchas, muchas personas, muchos lectores diciendo, entonces, ¿es mujer o por qué está sacando un condón? ¿Es una persona trans? ¿Es un travesti? ¿Se puede embarazar? ¿Por qué él traería un condón si es una persona gay? Y la misma gente dentro de los comentarios dice, no, 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 es que tú estás evitando enfermedades de transmisión sexual. O sea, no, no puede ir nada más así. O sea, de alguna forma entre ellos mismos empiezan así como a educarse, retroalimentarse y empiezan a agarrar lados, ¿no? De, ya no me gusta este personaje porque pues ahora es gay. Y la gente, no, es que no es gay, los bisexuales también existen. O, ay, no, es que ahora prefiero que se quede con el personaje masculino, ¿no? Ya puedes despedir a tu protagonista, yo quiero a este otro. Y al mismo tiempo puedo presentar cuáles son los problemas de los personajes, o sea, por qué Adam fue que terminó con Cyril, por qué Cyril está como tan agarrado de Adam, por qué Irina no es que se está dando cuenta, siendo que Adam es como bastante directo con ella. Entonces es ahí donde yo puedo empezar a meter ese hilito psicológico que a mí me gusta, porque por ejemplo el personaje de Irina no nada más es despistado, aparte es demisexual. Entonces yo aprendí pues ya muy muy tarde cómo funcionaba la demisexualidad y te hace mucho sentido en el momento, por ejemplo, volvemos otra vez así a los 2000, están los Backstreet Boys y alguien te pregunta, ¿quién es tu Backstreet Boy favorito? ¿Cuál se te hace más guapo? Y yo los veía a todos y yo decía, es que no me gusta ninguno. No, no, ¿cómo que no te gusta ninguno? Tienes que decidir. En ese entonces eran así, guerras de vida o muerte. O sea, la amistad con mis amigas dependía de quién era mi Backstreet Boy favorito. Y yo así, no, pues ese de ahí tapándome los ojos, ese. Bueno, entonces todo está bien. No, porque ese le gusta a fulana. Puta, entonces, ¿cuál quieren que me guste? Denme a elegir. Y yo les digo, sí, sí está chido, no, no está chido. Pero te enteras tiempo después, mucho tiempo después, que aparte de mi sexualidad es que no puedes ver a una persona y solo decir, no, pues sí está guapo, no, pues sí está interesante. O sea, eh, la atracción física se maneja muy distinto de persona a persona. Entonces, hasta el momento en el que te enamoras de una persona, por cómo es la persona, porque te llama la atención su forma de hablar contigo, lo que piensa, lo que siente, etcétera, es entonces que puedes empezar a notar, eh, ¿cómo se dice?, atributos físicos de esa persona, ¿no? Entonces, el personaje de Irina tiene eso. Irina no puede decir, no, pues sí, está muy guapo, entonces me va a gustar. Como la mayoría de muchas historias de romance, es así de sí, le ponen al mono guapo y la protagonista automáticamente se derrite. Entonces yo quería romper un poquito con eso porque usualmente la protagonista es la que está enamorada del vato y el vato es el que ni se entera. Siempre dicen así, es que los hombres son despistados, es que a los hombres tienes que hablarles directo, a los hombres no se enteran. Entonces yo quise hacer esto al revés, quise hacer esto a la inversa, que la protagonista sea la que no se está dando cuenta
que el vato está enamorado de ella. Entonces, de alguna forma esto me funciona muy bien porque todas las lectoras que he leído sí son de, ¿en qué momento se va a dar cuenta? No lo está viendo, que está bien guapo, si no lo quiere, lo quiero para mí, cosas así. Entonces, me gusta ver cómo reaccionan y al mismo tiempo me gusta ver cómo ellas van deduciendo qué es como lo que pasa con el sentir de los personajes. Entonces, mientras más conflictos y más de su pasado estoy poniendo de los personajes, ellas dicen, ah, yo pasé por algo similar, me gustaría que pudiera hacer esto y esto y esto, ay, a mí me pasa lo mismo, cosas así. Entonces, sí, tal vez no es tanto como decirles, ok, aquí con este cómic vas a aprender sobre tus sentimientos, sino que a través de que se vayan encariñando con los personajes, van agarrando como esas cosas que les gustan de los personajes y van diciendo, ah, no, pues sí, sí me llama la atención, o no, sabes qué, me gusta más este otro personaje y me gusta más cómo van resolviendo. Entonces, se van interesando más por los personajes y en el momento en el que los tengo ahora sí que enganchados con el personaje, es cuando yo puedo empezarles a meter todo ese rollo que a mí me gusta de, mira, busca ayuda, porque ellos necesitan ayuda, tú también puedes necesitar ayuda en el futuro. El tiempo yo que he estado trabajando con Webtoon se ha manejado de un montón de formas porque la rotativa interna de Webtoon es increíble. Yo jamás había visto que una empresa rotara tanto tanto a editores, tanto a sus trabajadores. El equipo de marketing, desde que tengo memoria, ha sido así, ha estado en rotación como 12 veces, o sea, es muchísimo. Y yo no sé qué tiene Webtoon de querer contratar como marketing externo, como si ellos mismos no supieran cómo funciona su producto, pero al mismo tiempo lo entiendo porque Webtoon está bebé, o sea, es una empresa muy, muy chiquita, quiero decir chiquita porque sí son como muchos creadores, muchos trabajadores, pero al mismo tiempo lleva como muy poquito tiempo vigente. Creo que cumplieron 10 años el año pasado. Creo que sí fueron 10 años. El chiste es que, pues sí, realmente llevan muy poquito en el negocio. Se hizo grande muy rápido. O sea, yo sé que fue a raíz de la pandemia que empezó así como esto del consumo del scroll digital. Porque en pandemia definitivamente es donde veíamos un pico de lectores muy alto. Los editores estaban como muy sí, muy, muy metidos en descubrir a nuevos talentos. Hubo en aquel entonces mucho picheo de gente joven. Yo aprendí mucho, aprendí a desarrollar los Bible Pitch, di masterclass para aprender a desarrollar pitches. Y gracias a Dios, cada que alguien me pedía asesoría de pitch, lo trabajábamos y se quedaba. Entonces, creo que tengo buena mano para, para revisar los pitches. Pero sí, los editores en algún momento sí estaban así como muy, 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 muy metidos. Ahorita, yo como estoy en la parte de LATAM, ya no tenemos editores. Editores en LATAM ya no hay. Entonces nos manejan directamente desde el lado coreano. Entonces, mi único editor realmente es nada más como que el que maneja mi serie. Me dice, te falta este archivo, oye, vamos a necesitar assets para esta otra cosa, etcétera. Entonces, ya la edición, ahora sí que la tengo que poner yo aquí en casa. He estado tomando desde el año pasado cursitos pequeños de edición porque desde que me metí a Webtoon y desde lo que te comentaba sobre cómo las chicas sobre todo están manejando las nuevas historias para la plataforma, a mí me interesó mucho la parte de editorial. Me gustó empezar a ver cómo se manejaba la edición de un cómic desde esta parte de, ok, vamos a ver tu target, vamos a ver cuáles son tus temas, vamos a ver a quién va dirigido, vamos a ver cómo podemos potenciar tu historia, cómo podemos analizarla para que llegue a más gente o si te quieres quedar como en este bloque de rango de edad o si quieres que subamos más. Todo eso fue que me empezó a interesar mucho cuando llegué a Webtoon. Entonces, sí, aparte de estar como estudiando más acá la parte práctica,
tuve que empezar a checar más sobre teoría, narrativa, un poco de marketing, un poco de publicidad. Me choca el marketing, de verdad. Marketing y publicidad siento que son tan fríos al momento en el que tienes que empujar tu serie. Entonces, lo veo y digo, ok, lo entiendo, pero lo odio. No me gusta cómo intentan manejar tu serie. O sea, sientes que no llegan a quien debería llegar. Pero ok, el chiste es que llegue a más gente y que la que se quiera quedar, pues se quede, ¿no? Entonces no hay tanto problema ahí. Pero sí, empecé como a revisar más esta parte editorial, empecé a dar masterclass. Me acuerdo que mi primera masterclass fue de aprovechamiento de tiempo, justo cuando estaba con lo de, ok, este panel ya no me debe de tomar una hora, me tiene que tomar menos. Entonces empecé a descubrir pues, truquitos de luz, formas de acelerar el proceso dentro de ciertos programas, como hacer acciones automáticas, un color más automático, manejo de degradados, manejo de colores, todo eso lo condensé así en una pequeña masterclass y después fue una para aprender a hacer pitches, para que tú puedas armar el pitch de tu historia, porque en el momento en el que tú tengas la idea de cómo es tu logline, la logline de tu historia y de cómo está condensado tu pitch, en ese momento se la vas a poder vender a cualquiera, porque eso ya se va a quedar en tu mente, así en automático. Entonces les enseñé sobre los pitch de elevador, como que no le entendían un poco al proceso, pero en el momento en el que aprenden a armar los pitches de elevador, es en ese momento que pueden entender un poco más de su historia, porque la están rompiendo así en target, en género, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ajá, todo ese tipo de cosas fue las que me empezaron a interesar desde que entré a Webtoon y es como en la parte en la que más me estoy manejando. Entonces, muchas veces mis compañeros de original o mis compañeros de Canvas me decían, oye, ¿le puedes echar una leída a estos capítulos que ahí vienen? Porque sabes que ahorita no hay editores, entonces no sé si está bien escrito. No, pues ok. Fue como muy a raíz de eso, de cuando sacaron a los editores, que yo traté de involucrarme un poco más en esto de la edición, porque sabía, o sea, sabía que a mí ya me estaban como revisando el pitch, que me podía quedar y si me quedaba, pues iba a estar yo sola, iba a estar yo sola en esto. Entonces, de alguna forma, tenía que conseguir pues un beta reader y alguien que me ayudara a hacer como la edición, porque por más que uno quiera intentar ser, ¿cómo se dice?, objetivo con su propio trabajo, de alguna forma no puedes despegar cierta idea de la forma en la que se debería de estar haciendo. Entonces sí recurro a un beta reader. De momento esa es la situación que hay ahorita en la TAM, pero por ejemplo en el branches de Estados Unidos sí tienen editores que están así encima de ellos constantemente de, oye, es que sabes qué, aquí te estás pasando de paneles, rebájame paneles porque esto es mucho trabajo para ti. O es que sabes que esta parte de tu historia creo que te beneficiaría si la haces así, 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 así. Entonces, la cosa con los editores, al menos acá, es que no son invasivos. Los de la TAM tampoco nunca fueron invasivos. Así, ¿sabes qué? Cámbiale esto, cámbiale esto, cámbiale aquello. No, siempre te decían, ok, mira, esta es la sugerencia, puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y tú decides si la tomas o no. O sea, esa es como la parte más diferente de trabajar en editoriales más grandes, como, no sé, en Marvel, donde tú ya tienes así el script y el storyboard revisado. Y cuando tú entregas los lápices, nada más te dicen, ay, ¿sabes qué? Cámbiale esto porque no debería desverse así. O sabes que llegamos a un acuerdo y ahora se tiene que ver así, ¿no? Pero pues ellos ya te entregan un storyboard así súper indicado con movimiento, panelaje, dónde debe estar la cámara, dónde deben estar colocados los personajes. Es diferente, es un workflow muy diferente al que se maneja en Webtoon, porque en Webtoon básicamente eres el todólogo, tú eres todólogo, tú tienes que saber hacer todo. Está pesado, está muy, muy pesado. Por ejemplo, hace 2 años fue que inicié el proyecto de Atelier para Creadores.
porque como ya te había comentado antes, Webtoon hace summits para la gente de Canvas y bueno, también para los creadores de originales, quien se quiera unir, quiera ver cómo se van trabajando ciertos aspectos del cómic, etcétera, etcétera. Todos eran así como muy generales, o sea, al principio sí invitaron autores a que ellos hablaran un poquito mientras hacían un dibujo, etcétera, etcétera. Eh, pero también, espero no sonar mal, pero muchas veces esos creadores acaban de empezar, es literalmente su primer trabajo, entonces no sabían cómo responder ciertas preguntas porque ellos mismos van aprendiendo, o sea, no es que sea malo que no sepan, sino es que para aprender cómic tienes que hacer cómic. Si es tu primer trabajo y lo vas a mandar así como de, pues ahí tú enséñales cuando es tu primer trabajo, la verdad se me hace complicado, o sea, se me hace muy complicado porque esta no es una chamba que lleves así 2 semanas, un mes y digas, ah, no, ya le agarré la onda. Todo el tiempo tienes que estar en retroalimentación, todo el tiempo. Entonces, cuando dejó de haber editores en la TAM, pues obviamente dejaron de haber estos summits porque se hacían en español y en inglés. Ahora nada más se hacían en inglés. Entonces fue que dije, ok, ¿qué tal que yo organizo uno? Para que pues la gente no se quede sin hacer como, sin aprender un poquito. Y como pues muchos de mis compañeros son cercanos, creadores de originales cercanos, dije, ok, ¿qué tal que organizamos talleres, pero con distintos focos de trabajo para que todos aprendan algo diferente? Porque así como lo comentabas, el guionista, el editor, el que se encarga de diseñar personajes, etcétera, etcétera, son trabajos bien distintos. Y por desgracia, cuando estás haciendo un cómic de autoría, tienes que saber hacer todo eso. Y no es fácil, no es nada fácil. Entonces, para la primera ronda de talleres, me acuerdo que contacté a mi amiga Yasunime, que ella dio un taller de protagonistas masculinos, de cómo escribir un protagonista masculino para que sea o un personaje o en realidad estás creando un accesorio. Lo que comentábamos antes, porque no puedes tener un personaje que nada más esté ahí sirviendo el rol de el hombre o la mujer. Y ella dio un taller al respecto. Invité también a mi compañera Gyusha, ella tiene un cómic que se llama Wanderlust Artemis y Wanna Be Friends en la plataforma en inglés. Y ella dio un taller de personajes, pero con una fórmula para hacer a tus personajes llamativos y atractivos, no necesariamente guapos, sino atractivos visualmente para el lector. Cómo impulsar así como ciertos detalles de su chara design, de cómo explotar colores, formas, figuras. Su taller fue de esto. También invité, obviamente, a mi amiga Arechan y ella dio un taller de las 8 cosas que le hubiera gustado hacer antes de empezar a hacer cómics, porque era lo que te comentaba. Entras así caliente sin haber hecho nunca cómic semanal o haber estado practicando cómics y entras así con una pared altísima a escalar. Eh, Porque es tu primer cómic y lo tienes que hacer absolutamente todo. Y aunque tengas al editor ayudándote a corregir guión o ayudándote a impulsar un poquito más tu storyboard, creo que ahorita ya no se meten tanto a editar storyboards porque son muchísimos autores y hay muy pocos editores. Pero antes sí te hacían más o menos una edición del storyboard, te ayudaban a impulsar un poquito más tu storyboard, etcétera. Ahorita ya nada más te ayudan como a checar el guión, si necesitas así como correcciones gramaticales, etcétera. Pero pues de todas formas, ¿no? O sea, sí necesitas como un par de manos y un par de ojos más para ayudar como a elevar tu trabajo. Entonces, el taller de Are fue de esta. También el taller de mi compañero Alberto Rayo, él tiene un cómic que se llama Doble Detective Difunto y él dio un taller sobre cómo escribir un dúo protagonista, porque su cómic, Doble Detective Difunto, él es el escritor y trabaja junto a un dibujante. Entonces les daba chance como de involucrarse un poquito más en la narrativa, porque su único trabajo era como escribir y definir las escenas, mientras que el del otro era así como que dibujar y hacer como toda la parte de la ambientación y el color, ¿no? Entonces,
todos estos talleres fueron así muy, muy diferentes porque eran talleres sobre escritura, talleres sobre dibujo. Me acuerdo que esa vez yo también di un taller igual para aprender a agilizar el rendimiento sobre una ilustración no es lo mismo que un cómic, no se colorean igual, trata de no matarte, trata de poner a tus personajes siempre en eje, todo ese tipo de cosas. Fueron 5 horas de talleres y los 5 talleres eran así enfocados a cosas diferentes. Entonces, yo creo que si pudiéramos volver a hacer un taller de este tipo, igual así enfocándonos en 5 aspectos diferentes de creación de cómic para que ellos puedan tomar así todo lo necesario y llevárselo, estaría súper bien porque sí hace mucha falta más talleres sobre edición, sobre guión y sobre narrativa, pero yo la verdad no veo que la gente se anime mucho por ese lado. Yo creo que muchos, como están chiquitos, lo que ellos quieren es entrar así como a dibujar de lleno. O sea, ellos quieren hacer su historia, quieren hacer su One Piece de 1000 capítulos. No está mal, no está mal, pero si es tu primer trabajo, definitivamente no puedes empezar con una historia tan larga porque vas a topar así como un montón de problemas. Sobre todo si no tienes a nadie que te pueda así poner la manita y decir, detente un segundo antes de seguir trabajando. Es muy difícil. Yo, a mí me regaña mi esposo, pero yo siempre he pensado que toda la educación debe de ser gratuita y sobre todo cuando yo empecé a meterme en esto del dibujo, pues yo ya estaba grande. Y cuando empecé a ir a convenciones, yo entré así como en aquel entonces, no sé si todavía se haga mucho, pero antes había así como clubcitos o estudios de dibujo. Y pues íbamos así como a la TNT, a la Mole. No vendíamos signs ni revistas porque no entraba en el presupuesto, realmente no había así como presupuesto de eso. La mayoría de la gente que se autopublicaba, pues era gente que en aquel entonces, perdón, tenía dinero, o sea, tenía dinero y tenía los recursos para imprimirse. No era tan fácil, no era tan fácil conseguir tirajes chiquitos, tenía que ser un tiraje grandotote. Entonces, pues nosotros íbamos, enseñábamos nuestros dibujos, hacíamos comisiones ahí, así como que al lapicito, etcétera, etcétera. Y eventualmente empezamos a meter que los stickers, que los postercitos y así. Pero en ese entonces yo topé mucho con pared en cuanto a adquirir recursos, porque nadie quería decirte dónde imprimía sus cómics. Nadie quería decirte dónde conseguía sus materiales más baratos. Nadie quería decirte dónde imprimían para hacerte los stickers. O sea, ya cuando lo veo ahorita se me hace una tontería, pero nadie quería decir eso, o sea, nadie te quería decir. Entonces, por ejemplo, hacían una ilustración muy bonita y tú preguntabas, oye, ¿cómo hiciste esto? Y se enojaban y te decía, pues tú estudiale. Yo lo hice solito. Era horrible. Entonces, yo estoy así Sigue siéndolo, como, ¿eh? pero creo que ya menos, o sea, muchísimo menos que antes, porque, híjole, yo de verdad no conseguía así información de nada. Oye, ¿dónde conseguiste este pincel? Ay, no, no te digo. Ay, no, lo compré, paga tú. Tú sí, pero ¿dónde lo compraste? No te digo. ¿Por qué no me quieres decir? No lo entiendo. Por eso cada que son talleres o cada que me invitan a dar una plática, etcétera, yo digo, sí, sí está bien, porque a mí me costó mucho trabajo conseguir como toda esa información, todo ese conocimiento, y yo me sentiría muy mal de que todo eso esté así como a través de un muro de paga, sobre todo cuando es información importante. O sea, por ejemplo, sería distinto si yo diera un curso de, no sé, cómo colorear como yo, o sea, cómo yo hago así absolutamente todo mi color, ¿no? Entonces ahí yo sí podría pensar, ok, sí, te voy a cobrar el curso. Pero cosas tan importantes como el aprovechamiento del tiempo, las herramientas que tienes que son totalmente gratuitas, si tienes los programas y que la gente no te quiere enseñar a usarlos porque no te toma así ni 5 minutos decirle cómo se usa. Yo creo que es por eso que el atelier lo pensé para que fuera totalmente gratuito, porque como te decía también al principio,
estamos ahorita en una época donde el Internet tiene tanta información y no puedes discernir entre cuál es falsa, cuál es cierta, o a veces es información tan específica que no es lo que necesitas en el momento, que digo, bueno, sí, sí, el taller yo quiero que sea gratuito, yo quiero que la gente yo quiero que la gente aprenda, porque si quiere venir a aprender, va a venir a ver el taller, porque es una hora de gente enseñándote. Entonces, si no tienes la paciencia para que una persona te esté hablando una hora de lo que tú quieres aprender, entonces realmente no quieres aprender. Por eso digo, ok, sí, que sea gratuito. Y ellos, o sea, yo les planteé cómo iba a ser la cosa, y yo les dije, no va a haber paga aquí. Ellos dijeron, sí, no hay problema, no hay problema. Y ellos prepararon así sus temas y estuvimos hablando, hubo sesión de preguntas y respuestas y todo lo demás. Entonces, sí, o sea, el enfoque del atelier para mí siempre fue gratuito porque para mí es importante que los más nuevos y los que están más chiquitos no tengan así el tope de, es que esto así no se hace y es que estás mal, porque siento que no hay peor cosa para decirle a alguien que va aprendiendo que decirle, estás mal. Se me hace así lo peor que puedes hacer. Justo estaba comentando eso también hace unos días con mi esposo. Estábamos hablando sobre la influencia de Akira, de Katsuhiro Otomo, en el medio tanto antiguo como actual. Entonces hablábamos de cómo se referencia el Akira Slide, el slide en la motocicleta, en un montón de media, no solamente antigua, sino actual. Entonces, yo le digo que es como diferente observar este homenaje o esta parodia como receptor a como creador, porque como creador tú sabes que esa parodia que está poniendo esa persona viene de que vio la película y le encantó y probablemente le influenció muchísimo en su forma de dibujar, de narrar, de observar, etcétera. Porque aparte, o sea, el cómic es buenísimo, pero la película tiene así un mastering en animación, en fondos, en color. O sea, es una obra maestra, tal cual, de la animación. Todo hecho a mano, todo pintado a mano. Fue de las últimas películas que se hicieron en Japón sin usar así como Digipaint. Todo es totalmente a mano. Entonces, o sea, yo creo que muchos de esos autores, si hacen la referencia, es porque realmente les influyó en su trabajo. Y vemos esa referencia repetirse una y otra vez en tantas generaciones porque ahorita se les está dando la oportunidad a la gente que tiene mi edad, que a mí me da mucha risa que digan, ay, es que el chavo de 35, el chavo de 37, yo no me siento como chava, pero también entiendo que muchos de esos directores, su primer trabajo fue hacia los 40, a los 45. Entonces, que ya estamos llegando a la brecha de el director joven de 32, el director joven de 35, dices, bueno, qué bueno que se les está dando la oportunidad, que ya no tienes que pasar como por ese gap de necesitas tener 10 años de especialidad en esto para que te podamos dar como un chance de director, o necesitas tener 15 años trabajando en esto para que te podamos dar un chance haciendo esto. No, o sea, me gusta que de alguna forma ya se está reconociendo que ya no importa tanto la edad, sino que si tienes como un buen sentido de la dirección, si tienes una buena idea que se puede desarrollar, etcétera, etcétera, se te está dando la oportunidad. Eso es lo que me gusta. Entonces, yo siento que es importante que estas mismas personas que son de mi rango de edad o mucho más chicas todavía puedan cultivarse de los trabajos antiguos, porque es importante, o sea, no puedes borrar lo que ya pasó en pro de lo que está pasando. Los dos pueden estar conviviendo de la misma forma y seguir alimentándote y seguir creando y seguir haciendo cosas nuevas. Entonces, sí, definitivamente, o sea, yo puedo recomendar trabajos antiguos, trabajos actuales, no tengo como ningún problema con eso, no estoy peleada para nada. El chiste es que agarres las cosas que te gustaban antes y las puedas actualizar en este Claro. momento, porque si no, o sea, entonces ¿a quién le vas a llegar? Nada más a la gente que está añorando el pasado y que hay de los nuevos, o sea, los nuevos no interesan.
Los nuevos son los que interesan, porque los nuevos son los que se van a inspirar para seguir creando. O sea, yo siento que ese es mi trabajo como artista, darle material a la gente nueva para decir, yo quiero hacer esto. O a lo mejor hacerlos enojar tanto de, este cómic es una basura, yo lo puedo hacer mejor. Y si de ahí viene que ellos lo puedan hacer mejor, perfecto, porque el chiste es seguir la cadenita de seguir creando. Entonces, siento que ese es mi trabajo como artista, seguirles dando material a ellos para que ellos puedan inspirarse y puedan seguir trabajando en hacer cosas diferentes o puedan hacer lo mismo que yo. No sé, el chiste es que sigan creando, que la cadenita de crear nunca se rompa. Yo creo que lo que me hizo no rendirme es que realmente me gustaba mucho estar aprendiendo a dibujar. Porque, como había dicho al principio, yo no dibujo desde chica, yo ya aprendí ya bastante grande, aprendí en la carrera. Entonces a mí me estaba gustando como aprender a dibujar, aprender a hacer X trazo, aprender a hacer X forma de color, etcétera, etcétera. Entonces, en el estudio en el que estaba, hubo una vez que uno de los chicos nos dijo, tráiganse sus acuarelas, les voy a enseñar a usar acuarelas. Entonces yo llegué con mis acuarelas Winsor and Newton y se quedó viendo y me dijo, ¿qué es eso? Y yo así, pues pediste acuarelas, yo me traje mis acuarelas. No, 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 pero de las beans y de esas de cartoncito. Y yo así de, pero me pediste acuarelas, estas son acuarelas. Entonces, por eso él estaba así fascinado porque nunca había visto esas acuarelas. Y yo de, wow, pues es que estas me las pidieron en la carrera, yo qué puedo hacer, ¿no? Eh, en ese mismo estudio había una persona que es Julián Bamboras, él es como un buen amigo mío desde hace un montón. Él junto con otra persona que no estaba en el estudio con nosotros, pero que es el Ino. Él ahorita está trabajando en Anima Studio. Me parece que Julián también estuvo trabajando en Anima Studio haciendo diseño de personajes, etcétera. Creo que ellos dos fueron como los únicos que me orientaron cada que yo hacía preguntas, porque una de las cosas que me di cuenta es que mis compañeros de estudio no preguntaban, o sea, nada más como que iban, llegaban y ponían sus cosas y ya se iban, ¿no? Pero si yo quería hacer algo, pues yo preguntaba y todos decían, no, pues, ay, es que yo nada más lo hago, ¿no? O sea, te das cuenta automáticamente cuando alguien no te quiere decir las cosas, o sea, es como muy evidente. Pero Van siempre llegaba y me decía, no, no, mira, a ver, se hace así. Entonces, yo le decía, bueno, ¿y cómo compro esto? ¿Cómo pido esto? Ah, no, pues es medio caro, pero lo compras así, 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 así. Pero mira, si vas al centro, lo puedes buscar aquí o acá o acá. O vamos un fin de semana y te llevo a donde están las papelerías donde yo compro. Entonces, en aquel entonces me enseñó dónde compraba sus estilógrafos más baratos en mesones. Me enseñó las papelerías El Tigre. No sé si todavía existan, pero ahí fue donde yo empezaba a comprar mis cosas. Me enseñó así como un montón de lugares donde podías conseguir el papel más barato, el papel por kilo, por volumen, el de ¿cómo se llama? El adhesivo para los stickers, etcétera, etcétera. Me enteré que había así como un montón de gramajes, toda la cosa. Y con mi amigo el Ino, él me estuvo enseñando, por ejemplo, las fórmulas para aprender a cobrar comisiones, cómo empezar a conseguir más trabajos freelance, cómo empezar a colorear digital, cómo funcionaban las capas de fusión. Cuando yo todavía no estaba viendo eso en la universidad, él me orientó un poquito más con eso. Entonces él a veces llegaba y me decía, mira, hice este line art, ¿quieres practicar para colorearlo? Y yo decía, ah, ok, va. Entonces me decía, mira, puedes utilizar la varita mágica, sí, puedes colorear con pads, no necesitas una tableta de dibujo. Y yo así de, ¿cómo que tableta de dibujo? ¿Cuáles son esas? Entonces él me enseñó cómo eran las tabletas de dibujo, cuánto costaban. Gracias a él pude comprar así como que mi primera tableta de dibujo, una Genius, que me costó 600 pesos. Me aguantó como 2 años hasta que ya de plano la pluma se rompió porque usaban una pila y tenían un resorte, pero era lo que había así como más barato aquí en aquel entonces. Este, También, como él se dedica mucho a los podcasts, edición de audio, etcétera,
él me enseñaba así de, por ejemplo, cuando estés hablando, porque en aquel entonces teníamos así como proyectos de radio podcast, etcétera, etcétera. Me decía, mira, cuando estés hablando, yo tomé cursos de radiodifusión. Tienes que hablar más desde el estómago, no agarres todo el aire en el pecho, tienes que concentrar tu voz acá. O sea, ellos dos siempre fueron así como muy amables, orientándome despacito. Entonces, o sea, una de las cosas por las que no me rendí es porque ellos me ayudaban en lo que necesitaba. Si de plano no sabían, me decían, híjole, es que no sé, pero te investigo. Y eventualmente dábamos, entonces él aprendía, yo aprendía. Y hasta la fecha nos llevamos bastante bien, de repente los topo en las convenciones, nos saludamos, ellos tienen sus proyectos, me parece que Van ahorita está publicando con Trillas un nuevo cómic. Él aparte se autopublica desde hace muchísimo tiempo, o sea, él sí se mete mucho, mucho, mucho al cómic independiente. Ino también se ha metido al cómic independiente, tenía un cómic que se llamaba La Pangolina, me acuerdo que lo presentó en el Festo, pero después se metió más como a la animación y a la producción, él se metió mucho a storyboard, trabaja, no sé si trabaja o trabajaba con Anime Studios, estuvo haciendo todo este rollo de las leyendas, etcétera, etcétera. O sea, él está como muy metido en esa parte. Pero igual, o sea, gracias a ellos dos es que yo como que pude avanzar un poquito más y no me sentí tan estancada en el proceso. Entonces ya cuando me salí de los estudios y empecé ya a ser como independiente, pues ya tenía como formas para moverme. Entonces cuando alguien me preguntaba, oye, ¿dónde sacas eso? No, pues en Lumen te sale más barato que si te vas acá porque acá lo imprimen feo, o mira, puedes hacerlo así, ya 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 ya. O sabes qué, cómprate una engrapadora de esas larguísimas, imprime en casa, te sale más barato. Imprime en Lumen, te sale más barato. Y solo así, o sea, esa fue como la única manera en la que pude seguir como yendo y estando así en las convenciones, aparte de tener mi trabajo de freelance, porque de otra manera sí estaba muy pesada la cosa. Tiene mucho que no voy así como a convenciones grandes, entonces no sé qué de tan cerrada sea la escena como ahorita. Yo sí veo que ya son muchísimo más sofisticados los fanzines que antes. Ya tienen así hot melt, pastita dura, foil. Y dices, qué padre que ya hay como imprentas que se dedican a eso, a darte un tiraje más chiquito, porque antes tenías que sacar mil y era carísimo. Era carísimo, carísimo. Y pues no, si fueron tiempos difíciles, pero aquí seguimos. Cómics no asiáticos. Definitivamente Gen 13 fue el primer cómic que leí no asiático, pero al mismo tiempo me gustaba mucho la forma en cómo estaba contada la historia. O sea, yo estaba muy chiquita, pero yo la entendí. O sea, yo la pude entender. También pude entender cuál era así como las frustraciones de los personajes. Me gustaba mucho el estilo. Me parece que la primera temporada de Gente se la dibujaba Scott Campbell y después cambiaron al ilustrador, que no me acuerdo quién era, ya no me gustaba tanto. Pero definitivamente Gen 13 fue de mis favoritos. Yo empecé a leer Scott Pilgrim cuando tenía 16 años y me gustaba mucho el estilo porque eran así, eran muy, muy cartoony y al mismo tiempo los veías hablar como de una forma tan adulta. I mean, no eran adultos, adultos estaban todavía pues bastante chavos, pero era muy diferente a todo lo que leía, por ejemplo, en manga. En aquel entonces pues yo estaba leyendo Sakura Card Captor, cositas así, pero Scott Pilgrim era una cosa muy diferente a todo lo que había leído antes. No sé cómo explicarlo. Solo sabía así que me hacía sentir cosas diferentes que no me estaban haciendo sentir ya los trabajos de superhéroes. De repente hubo una temporada, pienso yo, en la que los cómics de superhéroes se estancaron muchísimo. Sentí que no tenían como nada más que comunicarme. Mm, Como que no me estaban, sí, no me estaban gustando mucho.
Y, bueno, Witch, de este señor, ¿cómo se llama? Barbucci, que era de Disney. Bueno, eran dos artistas, Barbucci y otra chica que no me puedo acordar en este momento cómo se llama. Ese lo leía cuando estaba en la secundaria y me gustaba mucho el estilo, me gustaba mucho cómo estaba entintado porque a veces parecía casi que como si fuera un sketch, o sea, se veía como muy bonito, tenía la línea de color, como todo era color, para mí era así como interesante ver cómo aparte la línea era color, porque eso no tienden a hacer mucho los cómics de superhéroes, no antes al menos, las tintas eran así duras, negras, y el cómic de las Witch estaba entintado así tan delgadito, trazos muy curvos, muy bonitos, muy expresivos los personajes. A lo mejor sí un poquito así como cabezones, pero al mismo tiempo estaban muy estilizados. Entonces empecé a aprender un poquito más sobre el cómic europeo y ya me di cuenta de cómo viene la estilización del cómic europeo en referencia al cómic americano o incluso al manga. Entonces sí, yo creo que esos podrían ser mis referentes a la hora de no agarrar manga para aprender a dibujar. Porque sí, yo me acuerdo que estuve muy clavada con Scott Pilgrim un rato. Intentaba así simplificar mi estilo lo más que se pudiera como el man, pero la verdad no me salía tan bien. Steel me gusta mucho, mucho, mucho como traza. Bueno, no es porque sea mi esposo, pero yo no puedo dejar de recomendar Lupe Mágica. Porque, o sea, Lupe Mágica tiene tanta vibra mexicana y al mismo tiempo, leerlo es tan bonito, o sea, se siente como muy familiar, porque como todo tiene que ver así con las relaciones familiares, el coming of age, eh, todo lo de la cultura mexicana, etcétera. Sientes que estás leyendo algo muy familiar, se siente como cuando vas a visitar a tu abuelita en domingo, se siente así como bonito. Entonces, sí, definitivamente, si alguien quiere empezar como a leer cómic mexicano, yo recomendaría Lupe Mágica. Definitivamente, Lupe Mágica está entre mis recomendaciones. Sí, sí, sí. Una de las cosas que tiene Webtoon es el contrato. Y mucha gente se enoja de, ay, no, es que su contrato es bien predatorio y si lo firmas te quitan tu cómic y ya no te va a pertenecer nada de ti. ¿No? Y eso no es cierto. O sea, solamente tienes que leer con atención. Si te da pereza leer 45 páginas o no puedes entender lo que viene en esas 45 páginas y no quieres conseguir una ayuda legal o alguien que te ayude a leerlo, pues si lo firmas es tu problema, ¿no? O sea, si estás aceptando porque no lo entendiste o porque no lo leíste, yo siempre les he dicho a todos los que entran a Webtoon, lee con atención el contrato y si no le entiendes a algo, ven y pregúntame. Que yo ya llevo así muchos años leyendo los contratos de Webtoon y si algo no te gusta, se puede negociar. Todos los contratos son negociables porque tú con Webtoon no estás siendo contratado como personal, está siendo contratado como un prestador de servicios. O sea, sigue siendo freelance, sigue siendo una chamba freelance y te pagan lo que les entregues, no te están pagando un sueldo, te pagan así por capítulo que entregues. Todos los salarios son distintos porque todos los cómics son distintos y eso también se puede negociar y es lo que la gente no entiende. Entonces, si no quieren hacer la lectura, si no quieren conseguir la asesoría legal, porque es muy caro, o cosas así, pues no firmas y ya. Pero a la hora de la hora firman y luego Webtoon se los truena porque resulta que no leyeron esto y no leyeron aquello. Ay, no, Webtoon, horrible. Es una empresa al fin y al cabo, o sea, la empresa, tú no le interesas, a todas las empresas no le interesas tú a la empresa. Entonces tú tienes que estar viendo por tu cómic, porque tú tienes que estar viendo por ti mismo. Y si puedes ayudar a los otros en el proceso, pues los ayudas y ya, o sea, así es la cosa. Entonces, una de las cosas que veo que no hacen aquí es tener contratos. Entonces, todo es así de usted me prometió que me iba a pagar tanto. Ay, pues ahora es menos. ¿Y dónde está el escrito? No hay, no existe. Entonces, pues ya se los tronaron.
o les quitan así como que todo el copyright de su chamba, o al final les imprimen una cosa que no les tenían que imprimir, les imprimen menos de lo que era, les pagan menos de lo que eran, o terminan pagando, como me pasó a mí hacía años, luz de distancia. Y esa es una de las cosas que no encuentras con Webtoon. O sea, Webtoon te da el contrato, si te gusta lo firmas, si no te gusta le metes eh, así de, ¿sabes qué? Quiero que cambies esto y esto y esto y esto. Se negocia, ya queda como te gustó, se firma y ahí está. O sea, esa es una de las cosas que tiene Webtoon. Dentro de todo es como muy transparente en ese aspecto. Y aquí no, aquí todo lo que me he topado es así como súper horrible respecto a contratos. O sea, es que no hay, nadie hace un contrato. Yo no entiendo por qué no hacen contratos o por qué no piden contratos. No, no sé, se me hace una cosa súper rara. Y mucha gente ya se supone que tiene muchos más años trabajando en cómics que yo. Entonces, cuando me dicen es que no me dieron contrato, no, pues, ¿qué pasó? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vas a hacer? En este momento, pues estoy trabajando en No Escape, apenas estoy en el capítulo 20, o sea que es media temporada, todavía me falta este, terminar otra temporada. Si Dios quiere, una segunda temporada, entonces yo creo que No Escape terminaría así como en un año y medio más o menos. Aparte de eso, bueno, voy a estar, todavía están por confirmar, pero voy a dar dos talleres, uno sobre creación de monstruos a través del trauma y otro sobre creación de brujas para insertarlos dentro de una novela ya escrita. Entonces la idea es enseñarle así como a los chicos, es un taller para personas de 14 a 19 años, enseñarles a crear personajes para poderlos insertar a una narrativa que ya está predefinida. Entonces sí va a estar así como bastante interesante. Después de eso, sí tengo planeado como regresar con el atelier de creadores este año, nada más estoy como organizando un poquito los tiempos, qué tiempos funcionarían mejor, etcétera, etcétera. Y pues ya tengo como planificado, escrito otro cómic, pero la verdad sí quiero terminar primero con No Escape antes de presentarlo, porque sí, tener dos cómics al mismo tiempo, la verdad no me funciona, no me funciona tanto así. Entonces, pues sí, en este momento voy a seguir chambeándole con No Escape, vamos a seguir pushándolo. A lo mejor el siguiente año empiezo a presentarme en convenciones otra vez. Tengo ahí así como ideas para mercancía. El año antepasado, no mentira, fue el pasado, imprimí un artbook de No Escape para presentarlo. En aquel entonces estaba promoviendo mi Canvas, pero ahora pues quiero promover el original, entonces quiero presentar un volumen 2 de ese artbook. Y sí, de momento creo que es todo lo que tengo planeado para este año. Porque a mí, o sea, a mí siempre lo que me gusta promover es que entre creadores hay que ayudarnos, precisamente porque vengo así de un lugar donde todo el mundo te decía, no, 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 es que no te puedo decir o no te quiero decir, cosas así. Entonces, a mí siempre me gusta promover en que cuando veas que alguien está atorado en algo que tú sabes hacer, ayúdalo. No te va a tomar ni 5 ni 10 minutos. Si a la persona le interesa, lo va a tomar y lo va a aplicar. Y si no le interesa, no importa, no te tienes por qué enojar con ella. Es algo que no te tomó nada a ti, es algo que le puede ayudar o no le puede ayudar a la otra persona. Pero el chiste es que no hay que dejar de crear, no romper la cadenita y seguir ayudando. Eso es lo que a mí me gusta siempre promover. Cada que me toca dar una plática o un taller, me gusta que la gente todo el tiempo esté creando y que todo el tiempo se estén pasando así la bolita de. Pues ya lo hice yo, ahora te toca a ti, te toca hacer la cosa. Sí, no, muchas gracias por invitarme. Siempre es así como padre conocer más, empezar a ver así como más de la perspectiva actual. De repente uno sí necesita como aterrizarse un ratito de, ok, ¿qué está como más hacia afuera de mi radar, ¿no? Porque a veces me clavo tanto en el trabajo. Por ejemplo, al momento de estar escribiendo la semblanza, yo siempre quedo en blanco porque como he trabajado así tanto durante tantos años, es como de,
¿qué pongo? Porque ¿qué he hecho? Y empiezo a hacer así el cuento de los años y esto lo puedo poner, tiene valor. Siempre me quedo así como muy enfrascada en el trabajo, pero no, sí como este tipo de pláticas sí me ayudan a aterrizarme un poquito más en la actualidad, a salirme así como de mi zona de confort y empezar a ver como un poquito más afuera.